Sansón, su muerte. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y estribando con esfuerzo cayó la casa sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y fueron muchos más los que de ellos mató muriendo que los que había muerto en su vida. Jueces 16:30. Una vez que Sansón reveló el secreto de su fuerza a Dalila, se podría decir que la suerte ya estaba echada sobre su final, porque de inmediato a ello se nos dice que ella misma comenzó a afligirlo. ¿Dónde podemos observar la maldad del corazón de una mujer que amaba la avaricia, que amaba el dinero, que amaba el pago en este caso, una grande suma considerando el tiempo, que recibiría con tal de traicionar a quien neciamente, ingenuamente, le había dado toda su confianza? Esta mujer que con lágrimas, que con insistencia logró sacar de Sansón su tesoro preciado en cuanto a lo que él era delante de Dios, ahora es la primera en mostrar la maldad de su corazón al comenzar ella a afligirlo entre todos los demás, porque la Escritura, cuando hace referencia a afligirlo, se refiere a una humillación, a una actitud de aprovecharse de lo que ahora ella sabía cómo estaba Sansón. El dinero pudo más que el amor, si es que hubo amor en algún momento, lo dijimos el jueves pasado. De esta manera comenzó el sufrimiento, el suplicio para Sansón. En este momento fue cuando lo que él fue quedó en el olvido para dar lugar a su dolor y a la angustia, porque los filisteos se aprovecharon de esta situación al darse cuenta que en verdad la fuerza se le había ido. Y de este momento hasta que llegó el de morir. Sin embargo, introduzcámonos inmediatamente a la situación de su muerte, donde podemos ver algunas cosas que en verdad pueden ayudarnos a comprender nuestra propia vida y ayudarnos a ser prudentes en muchas otras, para evitar situaciones como las que vivió Sansón. Primero, veamos en la parte final de su vida una declaración triste y terrible a la vez sobre Sansón. Una vez que Sansón le es cortado el cabello, todo su cabello o una parte de él perdió su fuerza. No debemos de suponer, sin embargo, que esto fue de un momento. Es decir, esta escena donde él se recuesta en las rodillas de Dalila y ella se aprovecha de este momento, sabiendo ya su secreto, y manda a traer a alguien ya preparado para cortarle el pelo. Esta escena es el final de un camino que comenzó muchos años atrás. Él, aunque su fuerza se fue cuando le cortaron el cabello, solo es el final o el fin de toda una serie de cosas que él había estado haciendo desde que comenzó su ministerio. Cosas que cometió que no debería por razón de la consagración que tenía sobre sí. Este fue el momento cúspide, cumbre, final de una serie de situaciones que se fueron presentando en su vida. Por eso entonces, desde que se da a conocer en el libro de los Jueces que empezó a obrar entre el pueblo y los filisteos, le vemos ya de inmediato participando de cosas o haciendo cosas que no debería, según el mandamiento para los nazareos. Y entonces le vemos tocando cosas inmundas.
lo cual se le prohibía a un nazareo que había tomado consagración o que había hecho voto el tocar cuerpo muerto o acercarse a un cuerpo muerto, porque se contaminaría y su consagración se vería manchada. Le vemos participando en las fiestas donde ciertamente entre el jolgorio y la felicidad y el gozo que se manifestaba en la forma en que lo hacían, participó del fruto de la vid, lo cual le estaba enteramente prohibido. Esas son dos cosas como parte de su ministerio, de su nazareato. Pero también le vemos participando en fiestas paganas, le vemos teniendo o relacionándose muy íntimamente con los enemigos acérrimos de Israel, y no que no debiera de relacionarse con personas que no fueran de Israel. El problema es que estos eran sus enemigos y él coqueteaba con ellos en una relación de mucho apego. Le vemos además metiéndose en relaciones prohibidas, porque la vida de él comienza con una mujer. Dice, y descendió a Timna y vio una mujer de las hijas de los filisteos. Ese también es un pecado. Era un pecado grave para el pueblo de Israel. Para hoy igual sigue siéndolo, pero enfocándonos en la vida de Sansón, él se metía con rameras, o por lo menos la escritura nos habla de una ramera. Y su gusto o su inclinación por las mujeres filisteas y no las israelitas se podría juzgar como una razón de que él buscaba ocasión contra los filisteos. Pero el fin no justifica los medios, se dice, porque el mandamiento estaba dado y él lo hizo. Ahora, en su corta historia o esa narración que se nos da a grandes rasgos, que son 3 capítulos lo que abarca su vida, lo cual es mucho, no podríamos suponer que solamente tuvo que ver con 3 mujeres. Si tuvo que ver con una ramera que le impedía ir con otra. Pero tampoco queremos manchar de más la vida de Sansón, a más de lo que nos dice la escritura. 3 mujeres tuvieron que ver en esta corta narración en su vida. Entonces, él iba paso tras paso, quebrantando los mandamientos del Señor, iba poco a poco acercándose a una situación muy peligrosa donde después ya no habría forma de salirse de ahí. Hasta aquí, Sansón, a pesar de haber quebrantado más de un mandamiento sobre la naturaleza de su ministerio o lo que se le había prohibido que hiciera, aún conservaba su fuerza. Es decir, el nazareo no debería de comer fruto de la vid, probar el fruto de la vid, no debería de tocar cosa inmunda y comer tampoco cosa inmunda. Y es todo lo que él hizo, a más de lo mencionado, pero aún conservaba su fuerza. Esto es en razón de la señal principal de su nazareato. La señal principal para una persona así era el cabello. El cabello que era el símbolo más importante, más trascendente en la vida de uno que se consagraba al servicio de Dios. Entonces, aunque Sansón quebrantó todo eso, pero aún conservaba esto, no estamos diciendo en ninguna manera que al Señor no le importara. No estamos diciendo que el Señor no tomara en cuenta las actitudes de Sansón o que haya pasado por alto el que haya quebrantado esos mandamientos. Es solo que la gracia de Dios obrando aún a través de él, porque aún conservaba esa señal, es decir, su cabello intacto, jamás había subido navaja sobre su cabeza. El cabello era la señal de su nazareato y eso fue lo último que le quedaba, y cuando lo perdió, la señal que tenía, la principal, aunado a todo lo que ya había hecho antes, le llevó a perder su fuerza. Y mientras lo conservaba, a pesar de haber desobedecido al Señor, Dios aún obraba a través de él. Entonces, no debemos de mirar
a Sansón recostado en las rodillas de Dalila como un hecho aislado, como algo muy aparte de lo que fue su vida. En realidad no, es el final de todo lo que él ya venía haciendo. Todo está relacionado. Y la verdad es que así es con todos los hombres. Porque cuando de pecar se trata, las cosas que hacemos tienen en su mayoría, por no decir todos, como antecedente la decadencia espiritual que por meses o años vamos arrastrando tras nosotros. Y entonces esa decadencia espiritual que venimos trayendo nos va a llevar a un punto a pecar contra Dios. A veces no es tan grave, en muchos casos es muy grave el pecado que se comete. ¿Por qué creen ustedes, hermanos? Disculpen que lo mencionemos así. ¿Por qué creen ustedes que hay jóvenes, señoritas, que cayendo en fornicación terminan embarazadas o terminan iniciando una relación que comienza con el pie izquierdo, como se dice? Jóvenes, jovencitas o señoritas que se ven cayendo en fornicación en relación con un hombre inconverso. Un joven cristiano que cae en fornicación con una joven inconversa de la cual surge o se da un embarazo, y luego o entre dos personas de la iglesia. Es lo mismo. No fue de la noche a la mañana. Casi nunca es así. E insisto, por no decir que nunca es así. Pero la verdad es que esta situación, por ejemplo, de la fornicación, trae un antecedente. Jóvenes y señoritas que coquetearon con el pecado, que jugaron con el pecado, que estuvieron ahí en la tentación una y otra y otra. Quizás porque se sintieron fuertes o porque la situación no era propicia para lo que querían hacer, aunque ya lo deseaban. O quizás aunque su carne lo deseaba, había una lucha interior en su corazón y como que no querían porque sabían que estaba mal. Pero insistir en lo mismo siempre va a llevar al final al pecado. Juguetear con el pecado, darle lugar a la tentación. Por eso alguna vez alguien decía que el hecho de que un joven y una señorita salgan solos a algún lugar es casi mandarlos al pecado. No la primera vez, difícilmente se da la primera vez, pero se va a dar en una cuarta, en una quinta. Porque el mundo se inventó, o no sé quién, esa frase de que el diablo es, el hombre es fuego y la mujer es topa, y bueno, ya saben el resto. Hasta en esas frases se nos hace saber el problema que hay en estar jugando con las cosas que pueden dañarnos. Y Sansón fue lo que hizo. Una mujer aquí, otra mujer allá, otra mujer allá. Ir y relacionarse con la gente del mundo, en este caso de los filisteos, donde no había temor de Dios. Ve y pregúntale a un joven cómo fue que cayó. Y te aseguro que no te va a decir: pues un día conocí a la muchacha, menos que fuera una prostituta. Una vez conocí a una muchacha una noche y terminamos acostándonos, o cometiendo pecado delante de Dios. No, eso fue poco a poco. Se fue perdiendo el temor, se fue perdiendo el miedo. A principio quizás no querían, pero como la carne es la carne, llegó un momento que aunque ya no quería su corazón, su carne misma lo anhelaba profundamente. Caer en fornicación no es de un momento. Antes de consumarse el pecado, como en el caso de Sansón, ya se andaba coqueteando con el pecado. Ya se estaba en el terreno de la tentación. Jugaron con el pecado, saliendo solos, estando solos, como yo no soy capaz de hacer eso, yo no haría eso. Y ahí están los resultados. Las ocasiones primeras, fuera por su conciencia y aún el mismo espíritu, les hacía saber que era pecado.
Pero como siguieron insistiendo en lo mismo, al final cayeron. Tutear con el pecado siempre terminará así. Es el resultado de una vida que se va diluyendo con el paso de los días. Si preguntáramos a quienes terminaron así, les aseguro que ellos difícilmente podrían, sin caer en mentira, decir que tenían una vida de oración. Porque una vez que le damos entrada al pecado y que empieza a hacer mella en nosotros y no buscamos la forma en el poder del Espíritu de romperlo y de deshacernos de él, el pecado se va introduciendo poco a poco, poco a poco. Y entonces nos llevó a no tener una vida de oración. Dejamos la oración, una vida de oración si es que la teníamos. La palabra del Señor fue no más que un libro, no la leíamos. Y yo estoy casi seguro que la mayoría de quienes han caído en fornicación ha sido porque no han tenido una vida consagrada. Porque alguien que se ha consagrado al Señor puede pecar caer en un pecado de estos definitivamente, como lo hizo David. Pero en su mayoría se vienen en una decadencia. El pecado se va introduciendo. Es como aquella ilustración de aquel hombre que deteniéndose en el desierto a descansar, levantó su tienda de campaña y a medianoche, estando durmiendo, su camello le habló y le dijo: oye, tengo frío, deja que me meta contigo, no cabemos los dos aquí, salte, dijo el hombre. Y el camello insistió: oye, tengo frío, deja que por lo menos meta mi cabeza. No, está bien. El camello metió la cabeza, luego metió una pata y luego la segunda, y así hasta que se metió toda ella en la campaña. Y entonces el hombre le dijo: oye, estoy muy incómodo, salte. Y el camello le dijo: pues yo estoy muy bien, si quieres salte tú. Y así es el pecado. Le damos un poquito de entrada y se va metiendo más y más hasta que está muy cómodo, aunque nosotros ya no, pero es más fácil hacernos caer. Dejar la oración, dejar la palabra del Señor, dejar la comunión, siempre termina así. No siempre en fornicación, pero en otros pecados. Eso es algo real, no podemos nosotros ignorarlo. Ahora, aquí el mayor problema es la idea que aún se queda en nuestra mente. Cuando 3 veces el peligro le acechó a Sansón, él no sospechó nada. Quiero pensar eso. 3 veces intentó Dalila sin lograrlo. Porque en cada ocasión Dalila le decía: Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón se levantaba y rompía los mimbres, las cuerdas. No pasaba nada. Pero la 4ª ocasión, cuando le descubrió su corazón, entendiéndolo así Dalila, y una vez que estando ahí medio dormitando en sus rodillas, ya sin cabello, o con un poco ya nada más, Dalila quiso confirmar lo que ya sospechaba en su corazón: Sansón, los filisteos sobre ti. Y quizás ya harto de la situación, Sansón dijo: esta vez me levantaré y me iré, me escaparé y ya no me quedaré. Y dice la Biblia, no sabiendo que ya Dios se había apartado de él. Esa señal que debía de conservar ya no estaba, así que el pacto del Nazareo se rompió. Dios lo dejó. Qué espectáculo tan humillante, dice el señor Brown, humillante y doloroso, privado de las influencias divinas, degradado en su carácter y, sin embargo, por la infatuación de una pasión culpable, apenas consciente de la miseria de su condición de caído. Aquí es donde nuestro corazón nos engaña, porque pensamos a veces que no importa lo que hagamos, el Espíritu de Dios siempre obrará, y no es así. No me malinterpreten, no estoy diciendo que el Espíritu de Dios nos abandona. Creemos en la fidelidad de Dios, pero también es cierto y es bíblico que cuando el Espíritu no influye en nosotros cada día más, lo vamos apagando.
Obviamente eso tiene consecuencias muy graves. En el caso de los padres, al ya no tener esa influencia y creer que todo está bien, a pesar de cometer pecado, de desobedecer a Dios, de quebrantar el día de reposo, pueden suponer que su familia o su vida misma seguirá bien, y con el paso de los días sus hijos se pierden. El Espíritu no nos abandona, pero ciertamente su influencia deja de ser sobre nosotros, lo cual de por sí ya es terrible. En el caso de Sansón, se dice que en la dispensación antigua, en el Antiguo Testamento, el Espíritu no venía a morar como lo hace en la gracia. Su obra era intermitente, según las eternas misericordias de Dios. Y en el caso de Sansón, una vez que quebrantó el mandamiento en su cabello de cortárselo, aunque en este caso no fue por él, Dios lo dejó. El Espíritu ya no obró en él. Es terrible esta situación. El creer que Dios puede estar con nosotros y ya no está, o ya no sentir su presencia. Saúl terminó volviéndose como casi loco, porque clamaba a Dios y ya no le respondía. Era tal su desesperación de que Dios ya no le respondía, que al final terminó consultando a una pitonisa, la pitonisa de Endor. Bueno, ese es Sansón. Vean, entendamos esto, hermanos. Los pecados que hoy cometemos tienen su razón y su motivo en días pasados y la decadencia espiritual. Si hoy estás en decadencia, levantémonos, levántate, porque puedes llegar a cometer pecados graves delante del Señor. Levantémonos en el nombre del Señor. En segundo lugar, otro detalle llamativo es que una vez hecho prisionero, le quitaron los ojos. Lo que parece que era el problema de Sansón. Es decir, a través de sus ojos se dejó llevar engañosamente y fue lo primero que perdió con dolor. Vean la historia de su vida en los 3 capítulos y se van a dar cuenta que la Biblia dice, y fue allí y vio una mujer, y vio una mujer. Y en la primera, cuando va a Timnat y ve una mujer que le agradó a sus ojos, va con sus papás, oye papá, mira, vi una muchacha bien guapa, tómamela por mujer, no, ve a pedirla. Oye hijo, no te conviene, papá, esa agradó a mis ojos. O sea, los ojos eran el problema. Quizás el Señor por eso dijo, si tu ojo fuera ocasión de caer, mejor quítatelo. Mejor es que entres con un solo ojo al reino de los cielos que con ambos ojos al infierno. Y es que a veces no cuantificamos el pecado que a través de los ojos se comete. Miradas de ira, miradas lujuriosas, miradas de concupiscencia, miradas de odio, miradas de deseos, miradas, y los ojos son las ventanas del alma, como alguien dijo. Lo que por ahí entra afectará nuestra vida. A veces no dimensionamos el problema y el pecado al que nos puede llevar a cometer con nuestros ojos. A Sansón le fue un problema. No estoy diciendo que haya sido una retribución divina en el sentido directo. Esto es que Dios haya dicho, bueno, con tus ojos pecados, ahora te los quito. Quizás no en esa forma. Pero en cuanto a los filisteos, supusieron que la vida de un hombre en ese estado ya no tendría sentido sin ojos. La forma en que les quitaban los ojos era terrible, era de mucho dolor. Se dice que se sometía comúnmente el quitarle los ojos a los prisioneros de alta categoría e importancia, y se aplicaba de formas diversas, cavando en los ojos, taladrándolos o destruyendo la vista, aproximando fierros calientes a los ojos. Y su condición de prisionero se hacía doblemente segura atándole con cadenas de bronce y no de cuero, como otros cautivos, para que moliese en la cárcel, lo cual dicen algunos, moler el molino en la cárcel, con el molino en la cárcel, era todavía algo más humillante, porque eso era para tarea de mujeres esclavas y no de hombres. Y a Sansón lo humillaron lo más que pudieron los filisteos. Aún en esto también tenemos una lección. Cuidemos nuestros ojos.
de la ira, del pecado, de todas sus formas de pecado. Y que nuestros ojos, como decía Job, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo había de pensar en virgen? Así deberíamos nosotros procurar cuidar nuestros ojos. Y bueno, por último, la muerte de Sansón, ¿cómo se dio? Una vez que le quitaron los ojos, lo llevaron a la cárcel donde molía. Y creo yo que ahí hacía algún tipo de reflexión de su vida, todo lo que fue su vida. Y si así fue, qué grande es la misericordia de Dios, porque no lo mataron inmediatamente. ¿Cómo se dio su muerte? Bueno, la muerte suya se dio en un momento donde el gozo y la alegría de los filisteos era mucho, muchísimo, muchísimo. Porque ellos planearon una fiesta enorme, de dimensiones grandes, más que de una ciudad, de todo el pueblo filisteo, de una dimensión nacional, para agradecer a su dios Dagón, pensando que él se los había entregado, no sabiendo que fue Dios el que lo permitió por el pecado de Sansón, pues ellos creían que era Dagón tontamente. Y planearon una fiesta enorme de gratitud a su Dios para agradecerle que les haya entregado a su enemigo. El versículo 23 dice eso. Y el 24 dice, y viéndolo el pueblo loaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había muerto a muchos de nosotros. Y entonces el corazón de ellos, emborrachándose, alegrándose, fue tal, subiendo de tono, que dijeron, oiga, ¿por qué no aprovechamos para humillar todavía más a Sansón? ¿Cómo? Tráiganlo, y aquí hay que burlarnos y divertirnos con él. Y bueno, fueron por Sansón para ser el objeto de su escarnio, para ser el objeto de sus burlas y sus risas. Pero parece que en ese lapso de tiempo en que estuvo Sansón en la cárcel, hasta que lo llevaron para ser objeto de burla, su corazón había reflexionado sobre toda la situación. Además de que esos días le sirvió a su cuerpo para criar cabello otra vez. Entonces, cuando era llevado hacia la sala principal de la casa, que era de 2 pisos, de las construcciones esas, dice que le dijo al muchacho que le guiaba la mano, acércame y hazme tentar las columnas, sobre que se sustenta la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí, y en el alto piso había como 3,000 hombres. Entonces Sansón se detuvo de ambos, ya consciente de lo que iba a hacer, y quizás hasta sospechó que lo iban a mandar a traer. Como quiera que sea, fue llevado, y la mayoría de los comentaristas suponen, creo que es razonable, y creo que fue así también, de que esta oración que se dice que dijo aquí en el 28, probablemente fue en silencio y dentro de la cárcel, pero aquí el escritor la deja manifestando que Dios aprobó la oración que pidió, porque no estaba pidiendo una venganza, aunque parece así por un momento, una venganza muy personal, porque él dijo en el versículo 28, clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y esfuérzame, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos, por la humillación que le llevaron. Pero al final de cuentas él sabía que ahí iba a morir. Y exponer su vida pues también le da cierto valor al final de ella, porque murió de una manera patriota, por decirlo así, porque aclara la Escritura que muchos más murieron en ese momento que todos los que habían muerto en su vida. Si se nos habla de que había 3,000 en la parte de arriba de hombres y mujeres, imagínense el total de todos los que había ahí. Entonces Sansón entregó su vida en una situación donde él parece se da cuenta de todo lo que había hecho mal. Hay en esta oración un clamor al Señor de fe. Dios le concedió otra vez la fuerza que en otrora tiempo en su vida había tenido. Y en ese clamor, con la fuerza que Dios le dio, derribó los muros y ahí se sustentaba la casa. Y bueno, fue un caos total. Muchísimos murieron ahí. Y Sansón murió ahí también. Alguien podría decir, bueno, lo bueno es que el Señor lo perdonó. Es maravilloso saber que en el Señor hay tanta gracia y tanta bondad para perdonarnos.
Pero también es cierto que esta situación fue propiciada por los errores del pasado y una constante insistencia en hacer lo que no era correcto delante de Dios. ¿Qué hemos de aprender de Sansón, hermanos? ¿Qué hemos de aprender de Sansón? Que aunque al final parece manifestar un espíritu penitente y piadoso en la oración y en su deseo de hacer juicio contra sus enemigos, a pesar de que él iba a morir ahí, ¿qué aprendemos? Bueno, que nosotros no estamos exentos de caer, de ser debilitados espiritualmente, de irnos descuidando y dejar las cosas que son esenciales para nuestra vida espiritual, y que si lo hacemos así, el pecado está a la puerta. Joven, señorita, si no tienes una vida de oración, una vida apegada al Señor, de comunión con Él, vas a caer. No es un mal deseo, no es ser pesimista, no es ser, como dicen los jóvenes de hoy, mala onda. Es solo que a esto te estás acercando. Si no tienes la seguridad y la comunión con el Señor y buscas crecer en ello y consagrarte, uno de estos días, joven, verás a una mujer del mundo que agradará a tus ojos y terminarás haciendo lo de Sansón. No estoy diciendo que vayas a morir bajo una casa derribada, pero quizás mueras en cuanto al gozo y a la alegría que podrías tener si esperaras en el Señor. Y tú, señorita, lo mismo. Puedes llegar al punto de caer en fornicación si te alejas del Señor y poco a poco vas olvidándote, o quizás ya estás en esa decadencia. Un día de estos, un inconverso sin temor de Dios te hablará, te conquistará y al final ya lo sabremos. Quiere el Señor darnos temor suyo. Quiere el Señor que nos demos cuenta de nuestra vida espiritual y si estamos decayendo, aún los padres, las familias, nos levantemos con la ayuda de Dios por su Espíritu y podamos así vencer. La historia de Sansón puede repetirse en las cosas malas, pero también puede servirnos para no caer en ellas. Que el Señor nos ayude a hacerlo de esta manera. Amén.